Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Teresa Rubio González y el día de hoy vamos a platicar sobre un tema muy interesante. Estamos en la Universidad IEDSPRO, la materia es teoría penal y del delito, y nuestro docente, bueno, el doctor Rodrigo Castellanos Gómez. Como les decía, vamos a platicar sobre algo muy importante que es el causalismo, el finalismo y el funcionalismo. Esto obviamente sobre las teorías doctrinales de los sistemas. Acompáñenme, vamos a platicar un poco sobre esto. Primero vamos a ver, ¿qué son los sistemas doctrinales del delito? Esta es una parte de la ciencia del derecho penal que se encarga de analizar cuáles son los elementos o características que deben de concurrir en una conducta para que ésta sea considerada como delito. Obviamente, o en su caso, cuáles son los elementos para que pues esta conducta se le niegue la calidad de delito. Ujú. Para el estudio del derecho penal existen distintos sistemas o corrientes creados por los estudiosos del derecho penal. Desde luego se debe partir de la norma jurídico penal siempre. Estos sistemas o corrientes son el causalismo, el finalismo y el funcionalismo. Ojo, no son los únicos. Vamos a referirnos a estos por ser en este momento, digamos, los más importantes y los más actuales. ¿Sale? Y bueno, pues vamos a empezar por el causalismo, la teoría causalista del delito. Este es un sistema clásico en el cual en 1840 Leiden consideró que el delito se dividía en tres elementos. Uno de ellos, bueno, el fenómeno delictivo, primeramente, la antijuricidad y la cualidad dolosa o culposa de haber cometido el delito, de haber llevado la acción de cometer ese delito. Bien, esta corriente o sistema surge con la obra de Franz von Liszt. Su punto de partida es la noción de acción como un acto humano. Aquí se verá la acción como un movimiento corporal que produce un efecto y que provoca una consecuencia, o sea, un cambio en el mundo material. Por tanto, existirá una relación directa entre una acción y su efecto. Esta conducta, bien importante, esta conducta debe ser voluntaria respecto del movimiento corporal o la omisión de este, que causa el efecto. No importa el fin de esa acción. A esta corriente lo que le interesa es solo la fase externa, pues la interna corresponde a la culpabilidad, a lo que sería el dolo o la culpa. Los elementos de la acción serán entonces la manifestación de voluntad, el resultado y el nexo causal que une a la conducta con el resultado. Y bueno, von Dering puntualizó que el delito estaba constituido ante todo por una conducta antijurídica, que obviamente pues va a contravenir a la norma, al orden jurídico. Y fue hasta 1906 cuando Belin pondría de manifiesto la función ya más del tipo conducta, tipicidad, antijuricidad y culpa, como lo conocemos ya hasta ahora. En la conducta la señala como el movimiento corporal, que es la causa de una modificación en el mundo exterior. En cuanto a la tipicidad, es una categoría entre la conducta y la antijuricidad. Se caracterizó por ser objetivo y libre de valor. De ahí que los elementos que la conformaron eran puramente objetivos o descriptivos. Si hablamos de la antijuricidad, la valoración de la tipicidad se da en esta y servirá para determinar si es injusta. Y en lo referente a la culpabilidad,
Es un sustento puramente psicológico. Si había identidad entre lo querido y el resultado, entonces existía un nexo psicológico. Culpa era una relación psicológica, digamos, imperfecta. Ya para 1881, Franz von Liszt expuso las bases del sistema clásico del delito, utilizando un método de interpretación lógico-jurídico y lo apoyó en conocimientos de las ciencias naturales. Bien, ahora vamos a platicar sobre el finalismo. Esta corriente fue iniciada por Welser y consiste en ver la acción, el ejercicio final de la actividad humana. Esto es, la acción tiene el sentido de fin. Dicho de otra manera, si un sujeto realiza una conducta prevista en la norma jurídico-penal, aunque sin el propósito final del dolo, no habrá realizado una acción jurídico-penal. Es decir, en este sistema, el dolo, lo que es la intención, desempeña el papel más importante para determinar la culpabilidad. En este sentido, la conducta agregó a la causalidad el aspecto subjetivo final. En otras palabras, también se analizaba la intención de la gente al realizar una conducta. En cuanto a la tipicidad, se integró por un tipo objetivo y por uno subjetivo. Claro, este último va a estar compuesto por el dolo y por la culpa y los elementos subjetivos específicos que ya van siendo requeridos por el tipo, los ánimos, los fines, las intenciones, en fin. En cuanto a la antijuricidad, es un juicio de valor objetivo en tanto se pronuncia sobre la conducta típica a partir de un criterio general. Y hablando de la culpabilidad, perdió su componente subjetivo, quedando exclusivamente conformado por un contenido puramente normativo, entendido más como una reprochabilidad. Vamos a platicar ahora sobre el funcionalismo. Desde los años 70 se han ofrecido nuevas soluciones sistemáticas para superar las críticas realizadas al sistema finalista. Los nuevos proyectos sistémicos mantuvieron la estructura del delito, eh, pues realmente con la conducta como un presupuesto del delito, y en tres categorías: la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, que ya conocemos. Las dos exposiciones sistemáticas del funcionalismo más importantes en Alemania son las de Rothschild y Jacobs. Vamos a platicar un poco de ellas. Tenemos que el método de Jacobs parte de la teoría de los sistemas sociales de Luhmann. Conceptos como el de la conducta o causalidad quedan circunscriptos a las necesidades de la regulación jurídica. Por esta razón se le denomina funcionalismo normativista, en el que la pena constituye una reacción frente a un hecho que supone el quebrantamiento de una norma. Abandona el concepto de la pena como una reacción y se enfoca en resaltar la vigencia de una norma que ha sido violada, confirmando la identidad de la sociedad. Por lo tanto, el delito es una afirmación que contradice a la norma y la pena es la respuesta que confirma a la norma. Digamos que en cuanto a la crítica hacia esto es que la fundamentación puramente normativa del derecho penal, conforme con el cual la ley penal debe tener validez por haber sido emitida por el órgano del Estado facultado para ello, es, no sé, en bases democráticas endebles está sustentado, digámoslo así. Y bueno, el método de Rothschild se ubica en el pensamiento neogeliano, desarrollando su propuesta bajo las bases de la política criminal y de la moderna teoría de los fines de la pena, la cual se enmarca a su vez dentro de los principios rectores de un Estado social y democrático de derecho. Esto permite hacer fructífero para la dogmática penal postulados, digamos, pues más
sociopolíticos. Y por eso es duramente criticada. Sin embargo, después de haber visto estas tres escuelas, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que es de suma importancia utilizar la teoría del delito siempre, para poder utilizar alguno de sus sistemas doctrinales, pues esta teoría nos va a proporcionar un sistema de análisis para que podamos ordenar e interpretar las normas penales sustantivas. Esto para poder determinar si la conducta que vamos a desplegar, que vamos a realizar, y la conducta que realizó el sujeto activo es o no constitutiva de delito. Y conforme a ello poder adecuar nuestra intervención. Siempre recordando que todo debe de ser apegado a la norma. Muchas gracias. Esta es mi participación por el día de hoy. Le agradezco muchísimo al doctor todo lo que me ha enseñado en este módulo. Y bueno, como referencia documental, consultamos en la teoría del delito de Amuchategui, año de 2012 de publicación, y de la página 142 a la 146. Muchas gracias por mi parte, eso es todo. Nos vemos muy pronto.